Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, este rey tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Peream, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Derbir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Yahvé dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Yahvé los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Yahvé arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataban a espada. Entonces Josué habló a Yahvé el día en el que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre, porque Yahvé peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Primera parte, introducción. ¿Por qué Dios hace milagros? El problema que plantean los críticos con este milagro que se ve en la Biblia, que vamos a ver en el capítulo de hoy, el problema que plantean tiene una solución y está resuelto en el primer versículo de la Biblia. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo aquel que no sea capaz de pasar de este primer versículo con fe de lo que lee es cierto, entonces entiendo perfectamente el problema que tiene con la narración de hoy. De hecho, entiendo que no pueda creerse en nada de la Biblia. Por eso necesitan hacer malabares con estos pasajes difíciles como el de la oración de Josué, atribuyendo su inclusión en las Escrituras a mitos que deben interpretarse según sus propias opiniones, ¿no? Diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que tan solo la contiene. Con esto pueden seguir diciendo que son cristianos interpretando la palabra de Dios según su propia opinión y no según los criterios que establece Dios mismo en su revelación, que la palabra es una unidad que se interpreta a sí misma. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que estas palabras del apóstol Pedro significan es que será el Espíritu Santo el que a través de otros pasajes arroje la luz necesaria para poder resolver los problemas de interpretación que puedan surgir cuando leemos la Biblia. Nunca nuestra propia opinión, por muy sensata que nos pueda parecer. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios le había dicho a Adán? Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando habló con Eva, Satanás no negó que Dios dijera estas palabras. Lo que hizo fue tergiversarlas para darles el sentido que no tenían. ¿Cómo lo consiguió? Pues siendo él mismo el intérprete de la palabra que Dios había dicho. Mira, Eva, no vas a morir. Yo sé mejor que Dios lo que va a ocurrir si coméis. Y lo que va a ocurrir es que no solo no vais a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Ya no es Dios el único referente válido de lo que es el bien y el mal. Ahora el referente de la verdad es Satanás. Y es aquí, a partir de aquí, cuando vino toda la desgracia de la humanidad. Qué peligro es convertirse en el referente de la verdad, aparte de lo que Dios nos dice específicamente en su palabra revelada. ¿Y sabéis por qué el diablo, el motivo por qué el diablo o cualquiera se pone en el lugar de Dios para interpretar lo que él dice clarísimamente en su palabra? El motivo es para que Dios parezca irrazonable, indigno de ser creído y por lo tanto entonces ya pueda ser desobedecido. Claro. Claro, tú haces parecer a Dios algo irrazonable, algo indigno de ser creído, entonces ya puedes desobedecer. ¿Quién va a obedecer a un Dios indigno de ser creído? Esto es lo que hace el diablo en la iglesia cuando introduce este tipo de personas entre sus pastores y maestros. Así que cuando estudies la Biblia, lo que tienes que hacer es dejar que ella te hable por sí sola. No quites ni añadas nada como hizo el diablo con Eva. Compara escritura con escritura, porque la Biblia contiene los elementos suficientes para su propia interpretación. Confía en lo que Dios dice y no en lo que los hombres dicen que dice. Y esto es muy importante, porque el primer objetivo de la Biblia consiste en hacernos ver que Dios existe y después nos muestra quién es Él y quién es el hombre. Y si empezamos a dudar de la existencia de Dios o de cómo es Él, entonces ya no tendremos ninguna certeza a la que aferrarnos para andar por un mundo que nos quiere arrastrar hacia el engaño y la perdición. Y es que si no sabemos quién es Dios, un Dios todopoderoso, entonces no podremos saber quiénes somos nosotros. ¿Entendéis? La Biblia nos dice que Dios es poderoso, más aún todopoderoso. Y nosotros, necesitados. ¿Por qué tú y yo sabemos que somos necesitados? Porque vemos en la Biblia como referente de la verdad a un Dios todopoderoso. La Biblia nos dice que Dios es bueno y que nosotros no, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Por qué hay gente que se cree buena? Porque no tiene como referencia la Escritura que te dice que no, que el único bueno es Dios. La Biblia nos dice que Dios es justo y que entre nosotros no hay justo ni aun uno. ¿Te das cuenta de la importancia de tener la Biblia tal y como nos viene para saber quién es Dios y por lo tanto conocernos a nosotros mismos? La Biblia nos dice que Dios es fiel y santo y nosotros fallamos constantemente en nuestra fidelidad y en nuestra santidad. La Biblia nos dice que Dios no fue creado y que nosotros fuimos creados por Él a su imagen y semejanza. Y la Biblia también nos dice que caímos y que en aquella caída destrozamos la imagen con la que Dios nos creó.